Prepárate para conocer una nueva etapa de tu año. Prepárate para conocer una nueva etapa de Proactic. Bienvenidos a Proactívate. Es hora de proactivarse, de poder disfrutar a través de nuestros invitados de sus destacadas historias, trayectorias profesionales, casos de aprendizaje y experiencias a nivel personal. Gracias por estar acá presente y les recordamos que Proactic está desarrollando 3 grandes líneas de acción en la que nuestros invitados también aportan valor y conocimiento. Esas 3 líneas son liderazgo todoterreno, coaching organizacional y experiencias de servicio. También les recordamos suscribirse a nuestro canal en YouTube a través de nuestro canal Proactívate con Francisco Duarte. Ahí, por favor, les pedimos que dejen sus comentarios y puedan disfrutar también de todas las entrevistas que hemos venido haciendo en Proactívate. También estamos transmitiendo en vivo por Facebook Live a través de la soy Francisco Duarte y por LinkedIn Somos Proactic. Así que gracias nuevamente por estar acá en esta conexión. El día de hoy, nuestra invitada, yo la definiría como una campeona de la escritura, ¿verdad? Ella es Rosángela Rodríguez y les comento que cuando Rosángela y yo comenzamos a conversar sobre esta entrevista, pues existen unas coincidencias muy importantes porque Rosángela ha estado conectada con Proactic desde el punto de vista de la facilitación y también desde la conexión profesional. Rosángela es mentora para escritores, es una reconocida escritora, también es una facilitadora de una organización llamada Liderazgo y Visión, y si su tema profesional es todo profesional, puede escribir un libro, su tema de promoción. Hasta el 2023, y por eso hablaba de que es toda una campeona, ha escrito 34 libros y ha publicado 14 de ellos en Amazon. Aparte de eso, tiene el récord de tener a 60 autores que ella ha formado y ha guiado en la escritura de su libro. También es máster en gerencia de producción en el IES, en el Instituto Superior de Administración. De profesión es ingeniero industrial de la Universidad de Carabobo y también es impulsadora de programas sociales. Vive actualmente en la ciudad de Valencia, Estado Carabobo. El tema que nos une en esta convocatoria Proactívate lo definimos como escritura y liderazgo, cómo un libro impulsa tu carrera profesional. Así que gracias, Rosángela, por haber aceptado la invitación a participar en Proactívate y el micrófono está de tu lado. Creo que se nos quedó... ¿Me escuchas, Rosángela? Creo que Rosángela tiene problemas con la conexión. Adelante, Rosángela. Así es, Francisco, tiene problemas de conexión. Sí. Mientras tanto, aprovecha para saludar a Alfredo Carrera, que se conecta desde Quito. Sí, que se está conectando, exactamente. Saludos, Alfredo. Ahora nos escucha, Rosángela. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí te escuchamos. Perfecto, disculpa. Muchísimas gracias por la presentación. Encantada, Francisco, de estar aquí con ustedes. Bueno, de retomar quizás parte de lo que fue mi relación hace mucho tiempo siendo facilitadora de sus programas y bueno, a través de Marianela, le agradezco muchísimo habernos puesto en contacto para esta entrevista fabulosa además. Y bueno, nada, estoy aquí para ustedes, para las preguntas que quieran hacerme. Gracias, Rosángela. ¿En qué sentido la escritura de un libro puede ayudar a establecer un liderazgo? Fíjate, yo quisiera tomar en este caso
un ejemplo que es, yo diría que internacional, mundial, que es el caso de Tony Robbins, famosísimo coach, conferencista, viene del área de la oratoria. Y Tony comienza este trabajo interesantísimo publicando su primer libro en 1987. Y con ese primer libro, solo 10 años después, se convierte en un conferencista internacional. Quiere decir que fabrica, construye su libro, y una vez que lo construye, a través de ese libro comienza a hacer lo que es su trayectoria. 10 años después, más o menos en el año 1997, se convierte en lo que hoy conocemos, y hoy ya Tony Robbins tiene más de 20 libros publicados, ¿no? Entonces, evidentemente, la escritura de un libro para cualquier profesional es una herramienta poderosísima. Excelente. Y efectivamente, pues, ¿no? Es un libro, un instrumento fundamental, ¿no? ¿Y qué recomendaciones pudieras dar a aquellas personas que quisieran escribir un libro, quisiéramos escribir un libro, pero no se consideran escritores profesionales? Fíjate, en el área de libros de no ficción, que es básicamente donde yo estoy trabajando desde hace casi 4 años, en los libros de no ficción, yo podría decirte que no existe una formación como tal para crear escritores, ¿bien? Los programas de formación de escritura o las personas que estudian, por ejemplo, filosofía y letras o que vienen del área de aprendizaje, quizás el periodismo u otras carreras que están involucradas mucho con lo que es la escritura. En el caso de los libros de no ficción, no están casadas con un proceso de formación como tal. ¿Qué le diría yo a algún profesional que quisiera hacer? Lo primero es tener muy claro qué es lo que quieren lograr con el libro. Tener experiencia en un área, en un nicho específico o de su profesión o donde se hayan formado en paralelo a su profesión, porque eso puede ocurrir. Y con esa información buscar apoyo para hacer la construcción de ese libro que quieren crear. No existe ninguna carrera específica para formarse como escritor de libros de no ficción. Básicamente es tener la información de nuestra experiencia, de nuestra formación como profesionales y definir cuál es el nicho al que queremos dirigirnos. Y evidentemente, pues, buscar el apoyo o en programas de formación o con mentores para construir ese libro finalmente. Fíjate, en tu caso en concreto, Rosángela, ¿qué impacto tuvo el hecho de escribir un libro? Cuando tú la primera vez que escribiste un libro, ¿cómo impactó eso en la Rosángela antes y en la Rosángela después de haber escrito el libro? Bueno, fíjate, mi primer libro lo escribí cuando cumplí 50 años, sin más visión que quizás resumir un poco lo que era mi filosofía o lo que ha sido mi filosofía de vida. No lo llamaría una biografía, sino mi filosofía de vida. Y por supuesto con esa semillita de querer convertirse uno en un escritor famoso, ¿no? Todos los que escribimos un libro queremos ser reconocidos por esa escritura, ¿no? Precisamente este año, en el año 2023, mi más reciente libro, que se llama Inspírate, que es este que está acá, narra el hecho de cómo pasé del no sabes escribir a mentora de escritores. Escribir ese primer libro, que yo pensé que me iba a convertir pues en una escritora famosa, fue quien me permitió a lo largo de estos últimos 6 o 7 años irme formando para hacer lo que estoy haciendo en este momento. La respuesta que yo recibí de una persona del medio de la literatura venezolana de que no sabía escribir y que tenía que leer mucho, me convirtió en lo que soy hoy. Si no hubiese escrito ese libro, no estaría en este momento siendo mentora para escritores. Fíjate que tú relatas esto, ¿no? En tu caso. ¿Y qué conductas deben entonces promoverse o cultivar en un líder para impulsar la escritura? No te escuché bien, disculpa, Francisco. Sí, ¿qué conductas respaldan eso que tú acabas de mencionar, verdad? Que de alguna manera fue tu primera producción de un libro. En general, y de acuerdo a tu experiencia, porque has tenido pues más de 60 personas que han ayudado a poder escribir un libro. La pregunta que te quiero hacer es, o que te hago es, ¿cuáles son las conductas clave que en tu opinión
se deben cultivar para justamente, sobre todo los líderes empresariales, para impulsar la escritura? Bueno, mira, yo no solamente para escribir un libro, creo que es fundamental la disciplina. El proceso de construir la escritura de un libro tiene mucho más que ver con la disciplina que con la inspiración. El hecho de sentarnos a escribir, que es lo que invito a cada uno de los que hace su proceso de escritura con mi programa, es que deben dedicarle mínimo 1 hora de escritura a ese libro diariamente. Cuando las personas no tienen la constancia, es muy difícil que eso pueda construirse, a pesar de que tengas el material, que tengas la experiencia, incluso que tengas mucho material escrito. Es fundamental la constancia, la disciplina y el compromiso con esa meta que hemos decidido alcanzar. Siempre les digo, coloquen este propósito, porque mi programa es escribir un libro en 40 días. Coloquen este propósito con una meta a 5 años, con un plan a 3 y con una meta a corto plazo, que son estos 40 días que le van a dedicar específicamente a la construcción de ese libro. Entonces, sería constancia, disciplina y compromiso. Ya. ¿Y de qué forma se puede medir esas competencias en liderazgo creativo, por llamarlo de alguna manera, para garantizar el éxito de un libro? Fíjate, quizás el lograr traducir la experiencia de nosotros como profesionales en un libro que podría estar trabajado en un área que puede tener muchos libros escritos. Me explico. ¿Cuántos libros hay escritos sobre coaching ahorita? Cientos de libros. ¿Qué nos va a hacer distinto? La creatividad con la que nosotros vamos a incorporar nuestra experiencia a esa línea del coaching. Le vamos a dar una vuelta, por ejemplo, a cómo vamos a abordar a quienes van a ser coachados por nosotros, o herramientas que transforman ya las 80 preguntas que conocemos, por ejemplo, del área del coaching, crear herramientas distintas a las que ya existen, ¿no? Entonces, yo creo que, sin lugar a dudas, nuestra experiencia debe ser el valor fundamental y la formación para construir algo que sea distinto a lo que ya existe pues, en el mercado, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? Que cada uno de nosotros vive una experiencia de forma distinta, aunque otros hayan vivido la misma experiencia. Lo que nosotros aprendemos de esa experiencia y somos capaces de trasladar, nos van a convertir en una herramienta distinta de creación. Okay. ¿Te quedó? Sí, sí al final hubo una pequeña distorsión, pero creo que logramos escuchar, pues, ¿no? Fíjate, Rosalba y Rosángela, aquí, ¿cuáles son esos desafíos que normalmente encontramos a la hora de tomar la decisión de iniciar un proceso de escritura? ¿Qué es lo más complicado? ¿Qué es lo más difícil? ¿Qué es lo más desafiante a la hora de iniciar y de tomar esa decisión? Fíjate, creo que se repiten casi todos los profesionales que he entrevistado para este proceso. 3 aspectos. El primero es la lucha contra el síndrome del impostor. Cuando comenzamos a escribir los libros, todos sentimos que lo que estamos diciendo quizás otros lo han dicho, no nos sentimos con la suficiente confianza como para dar nuestro punto de vista, ¿no? Lo más interesante de esto es que cuando abordamos la escritura y yo voy trabajando con ellos diariamente, el proceso como yo lo hago, comienzo a demostrarles que lo que ellos están mostrándole al mundo es totalmente distinto a lo que ya está escrito, aunque sea exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, uno es la lucha contra el síndrome del impostor. El segundo es realmente comprender que es importante sentarse a escribir todos los días. Este tiene que ver con la disciplina. ¿Me están escuchando o se volvió a caer?
Sí, se cayó por un momento, pero se te escuchó, pues, ¿no? Que es importante reforzar el elemento de Yo la diría creatividad. que la última herramienta en este caso sería cómo hacer para que no entreguemos todo lo que tenemos en ese primer libro. Porque cuando construimos ese primer libro, todos queremos escribir todo lo que tenemos, ¿no? Y en la actualidad, nosotros, los escritores, estamos luchando contra un monstruo gigantesco que son la premura de las redes sociales, la inmediatez, los textos cortos. Entonces, nuestros libros de no ficción tienen que ser libros muy ágiles, muy amenos y que vayan directo al grano. Entonces, eso es parte quizás de los desafíos con los que me consigo con los escritores. Pero bueno, al final terminamos haciendo un buen trabajo. ¿Qué otras habilidades, aparte, ya mencionabas la autodisciplina como una competencia, habilidad importante a la hora de escribir un libro? ¿Qué otras habilidades genera a nivel de liderazgo? ¿Qué otras habilidades se generan cuando se escribe un libro? Francisco, te perdí, disculpa. Sí. Perdí la conexión, no te escuché. Ok, te pregunto qué otras nos había comentado que hay habilidades como la autodisciplina que se ponen en práctica a la hora de escribir un libro. ¿Sí? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, Rosángela? No. ¿No? ¿Y ustedes me escuchan? Heicha, Alonso, ¿Sí? Escucho. Sí. Ajá. Te repito la pregunta, Rosángela. ¿Me escuchas ahora? ¿Me escuchas ahora? Sí. Ok. Te hacía la pregunta, aparte de la autodisciplina, ¿qué otras habilidades, competencias se pueden desarrollar a través de la escritura de un libro? Fíjate, una de las habilidades es aprender a tener lo que yo les llamo las antenas abiertas. Una vez que comenzamos el proceso de escritura, comenzamos a conectar con la música, con la televisión, con las películas, con los videos tutoriales, ¿no? Esa capacidad de comenzar a conectar todo lo que escuchamos, todo lo que leemos, todo lo que logramos revisar, estamos caminando, estamos manejando, escuchamos una conversación que no tiene que ver con nosotros y comenzamos a conectar cada una de esos estímulos externos con la escritura. Es fabuloso y hay unos ejercicios bien interesantes que desarrollo dentro del programa que permiten que a partir de ese momento todo lo que nosotros estemos haciendo lo conectemos con la escritura del libro. Y bueno, una vez que desarrollamos esa habilidad, pues nos va a quedar pues, ganada para todas las otras cosas. Creo que escribir un libro es una posibilidad de abrir caminos que no nos planteamos si no lo hacemos. Y eso solamente es posible escribiendo. Ya. ¿Y qué característica debe tener un libro para convertirse, para ser considerado una herramienta efectiva de liderazgo a nivel empresarial o a nivel profesional? Bueno, lo primero que debe hacer un libro es que cumpla lo que promete, ¿no? Eso es fundamental, no solamente a nivel de título del libro, sino de contenido. Cuando nosotros abordamos un tema, la persona que compra el libro debe ser capaz de comprender qué es lo que yo le estoy ofreciendo y que cuando termine de leer el libro diga, sí, comprendí y efectivamente me entregó la herramienta que yo quería. Cubrió mis expectativas. Cumple lo que promete. Y lo otro que diría que es importantísimo es que nuestro tema solucione un problema. Okay. Bien, eso es indispensable porque los libros de no ficción tienen como meta principal la solución de problemas, ya sean filosóficos, ya sean profesionales, pero es el planteamiento y cuáles son las herramientas que vamos a utilizar nosotros o que nosotros les vamos a entregar como escritores a las personas para que lo solucionen. Diría que esas dos son las características fundamentales. Ya. ¿Qué impacto tiene la escritura de un libro en la marca personal? Mira, manejando, fíjate, te comenté el caso de Tony Robbins, que no tiene que ver en este caso con mi programa de escritura, pero en el caso de quienes han escrito libros, a través de mi programa tengo unos casos bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, está el libro de Bienvenidos al Futuro del ingeniero Emilio Benuti. Él es venezolano, vive en Baharain
es ingeniero, trabaja allá, etcétera, y su libro es una propuesta de un proyecto país. Bien, con este libro, a través de este libro, Emilio ha generado canales de YouTube, de Instagram, tiene vistas en su canal de TikTok de más de 200.000 vistas de un video que tiene que ver con el libro, más de 50 entrevistas desarrolladas en muchísimos canales a los que ha sido invitado a la radio, a la televisión. En el caso de Marilú Adarme, que es una experta del área financiera, también pues tiene más de 15 entrevistas en radio y televisión. En el caso de Franklin Mejías, que es un muchacho que es el más joven que hasta este momento ha escrito un libro conmigo, es un venezolano que no tiene brazos ni pies y escribió un libro que se llama Más allá de mis pasos. Con ese libro, Franklin logró que hicieran un video y con ese video ganó 2 Emmy recientemente. Es decir, una marca personal con un libro, el libro se convierte en un disparador fabuloso, además en nuestra primera carta de presentación. ¿Por qué? Porque el libro nos da autoridad en un tema y es un diferenciador del resto que no lo tiene. Ya. Y fíjate que interesante, mencionas a Emilio Benuti, que también ha sido invitado en este programa. Saludo a Emilio, que está conectado también. Gracias, Emilio, por estar conectado el día de hoy. Y efectivamente, pues Emilio participó en Proactívate y qué bueno que tú has sido la tutora, porque él justamente comentaba de su satisfacción y de su orgullo con ese libro que escribió. Así que también saludo esa iniciativa y bueno, esa conexión que Emilio tiene el día de hoy. Y también saludo a otras personas que también han sido invitados acá en Proactívate. Te encuentra otro de los autores también que ha publicado un libro, que es Alonso Figueroa, Liderazgo con H de Humano. Alonso ha insistido mucho en que yo también debería escribir un libro, pero es que no le he hecho caso, Rosángela, ¿viste? Entonces... Bueno, tienes que hacerle caso. Sí, también veo que está conectado también por acá. Acabo de ver otro de nuestros invitados también, pero bueno, ya creo que se ausentó. Y en fin, estamos muy contentos de que, bueno, está Alfredo también, que ha sido invitado en este espacio. Gracias, Alfredo, por estar conectado el día de hoy. Y bueno, podemos decir así también con otras personas, incluyendo a Valeria. Así que fíjate que hablas de todos estos, digamos, características, ¿no? De la importancia de reforzar la marca personal. Y ahora quisiera preguntarte, ¿cómo es el tema de la escritura a nivel digital? Porque ahora, digamos, ese liderazgo pues se también transforma en un liderazgo de la era digital. Y la pregunta que te haría es justamente ese: ¿cuál es el papel de la escritura en la creación de contenido de liderazgo en esta era digital? Fíjate, la escritura no tiene fronteras, ¿bien? Y lo más interesante, por ejemplo, en el caso actual, es que existen plataformas como Amazon, por ejemplo, que nos permite a los escritores que no somos famosos, que no tenemos editoriales detrás de nosotros para publicar nuestros libros, que cualquier persona que quiera publicar un libro, lo publique. Bien, hay infinidad de tutoriales en YouTube que demuestran cómo puedes generar todo ese contenido y subirlo a la plataforma de distintas maneras. No solamente a nivel digital, porque en este caso, por ejemplo, Amazon y otras plataformas ofrecen la posibilidad de que montes el libro en formato ebook, que es digital, en formato tapa blanda, en formato tapa dura, con esa proyección de no tener fronteras para colocar tu mensaje. Una vez que tú colocas el libro en Amazon, está expuesto en la plataforma mundial en cualquiera de estos formatos y además se convierten en una herramienta interesantísima, no solamente para crear contenido con ese libro, sino que a partir de ese libro puedes generar muchísimo contenido para tus otras redes sociales. La colocación de tu mensaje es fundamental y el libro es una de las herramientas para hacerlo. Puedes generar micros, puedes generar videos
puede generar entrevistas como esta que tú me estás haciendo. Yo tengo un canal de YouTube y también entrevisto escritores, entrevisto a personas que vienen de otras áreas que no son de la escritura propiamente dicha, como por ejemplo compositores de música, conferencistas, y todos de alguna manera tienen una línea. ¿Y cuál es la línea? La escritura, porque la escritura no tiene frontera, la escritura no va a desaparecer, no importa que sea digital, no importa que sea impresa. Mi invitación entonces siempre es escriban que van a dejar un legado y ese legado pues va a ser para toda la eternidad, pues mientras estemos en la tierra. Claro, y quién sabe si después también allá, más allá de la Tierra, Rosángela. En este momento ya no sabemos, ¿cierto? Los espaciales, quién sabe. Por acá en el chat, José Miguel Cacheto nos formuló una pregunta y dice así, Rosángela, ¿el libro ideal debe tener una cantidad específica de palabras o páginas? ¿Cuál es el máximo de páginas que debe tener un libro? Y me parece extraordinaria esta pregunta de José Miguel justamente por eso, porque cuando te hacía la pregunta del aspecto digital, pues es básicamente por la tentación o por la tendencia a cortar todo el tema escrito, ¿no? Entonces, ¿qué responderías a José Miguel Cacheto con respecto a esta pregunta? Fíjate, ¿qué es lo que se recomienda en estos casos, ¿no? Tal cual como les dije, en el caso actual, nosotros no competimos contra otros escritores de nuestra área. Realmente lo rudo que hay en este momento es competir contra la inmediatez y lo corto de las redes sociales. Todos son cápsulas, todos son píldoras, las personas quieren textos de este tamaño. ¿Qué es lo que hemos ido viendo nosotros en estos últimos 4 años? Que el largo de los libros está manejándose en alrededor de 35.000 a 40.000 palabras como máximo. Eso es un libro, por ejemplo, en un formato de que se llama 9 por 6 pulgadas, que tiene este grosor. ¿Ok? En este caso, ya les voy a decir cuántas páginas tiene. Este libro tiene 100 páginas. ¿Ok? Pero Emilio Benuti escribió este libro. Y este libro tiene 125.000 palabras. Es decir, tiene 340 páginas. ¿Cuáles son los enfoques? ¿Qué es lo que quieres tú hacer? ¿A quién te estás dirigiendo? ¿Cuál es tu proyecto? Una vez que tú defines eso como profesional, entonces, por ejemplo, en mi caso, tengo reuniones con los escritores previa al inicio de la escritura para analizar cuál es su proyecto profesional con el libro. Y a partir de ese análisis definimos, podemos hacer un libro largo a través del cual tú vas a tener aquí toda la teoría, toda la práctica, todos los ejercicios, o podemos decidir convertir este libro en 3 y entonces en vez de sacar un libro de 100.000 palabras, sacas 3 libros de 30.000 o de 35.000 y entonces vas a tener una conexión, la teoría, la práctica, los resultados. Todo va a depender específicamente del proyecto para el cual tú estás construyendo ese libro. Ya. Y justamente hablando de eso, del proyecto de libros, Heisha Rodríguez, que se conecta desde Buenos Aires, Argentina, tiene una pregunta. Adelante, Heisha, si pudieras formularla directamente, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Interesante la estructura y muy emocionante. Gracias por tantos tips, Rosángela. Mi pregunta va dirigida a... Sí, excelente. En tus palabras se ve como que, bueno, ponte a hacerlo porque lo puedes lograr. Y creo que es cierto. Mi pregunta va dirigida precisamente a la estructura. Que si es por capítulos, si es un solo punto, o sea, porque uno tiene como muy marcado, en mi caso, la academia que tiene que ir por capítulos, por subcapítulos, o sea, háblanos un poco de eso para salir de esta incertidumbre, si es por capítulos, ¿cuál es la mejor estructura? ¿Cuál es la mejor estructura? Claro, fíjate. Evidentemente, si hay una estructura que diríamos establecida, hay una columna vertebral, ¿bien? ¿Qué es lo que hago con el programa y los escritores? Ellos se acercan primero a través de un programa 100% online donde no tienen ningún tipo de mentoría. Esto tiene más o menos unos 25 videos tutoriales, hay guías de trabajo que son tareas que lo que hacen es acercarlo al proceso creativo, sin trabajar todavía lo que es la estructura del libro. Una vez que culmina esta fase, que tiene alrededor de unas 40 guías de trabajo,
comienza el trabajo diario de mentoría personalizada conmigo. Cuando se comienza esto, ¿qué hacemos? Todas las tareas que se fueron creando se van transformando en la materia prima para construir la presentación del libro, cómo vamos a desarrollar, por ejemplo, los capítulos y los subcapítulos del libro, que siempre les digo, no son una camisa de fuerza. Lo generamos, ¿por qué? Porque tenemos que darle a nuestra mente una estructura de lo que nosotros queremos conseguir. ¿Qué es lo que generalmente ocurre? Que cuando comenzamos la escritura del libro, podemos, por ejemplo, desarrollar con mucho detenimiento el capítulo 1, que es el que más nos toma tiempo. ¿Por qué? Porque en este capítulo 1 vamos a desarrollar la estrategia metodológica para desarrollar los que vienen después. ¿Qué he hecho en este caso? Que una vez que se termina el capítulo 1, tenemos una reunión y entonces se le plantea al escritor las ideas que han surgido. Por ejemplo, en vez de tener tanta teoría, vamos a plantear encuestas donde lo que va a hacer por ejemplo, el lector es responder lo que ya tú le estás diciendo. Entonces, ese proceso creativo puede hacer que ese contenido que inicialmente habíamos creado se desarme y lo rearmemos para confeccionar esto. La estrategia, lo que hacemos es que consolidamos una forma de abordar el libro que es única y exclusiva de cada escritor. Tú puedes revisar los 60 libros que han salido a través de mi programa y ninguno se parece a otro. ¿Por qué? Bueno, porque los profesionales son distintos, las experiencias son distintas, lo que tiene como contenido es distinto, pero bueno, al final termina siendo un libro que tiene presentación, que tiene contenido, que tiene prólogo, que tiene prefacio, y bueno, logra su objetivo, que al final termine la información puesta toda en una sola herramienta, en este caso sería este libro escrito. Ya, gracias, Rosángela, por tu respuesta y a Heiche por su pregunta. Y también quería preguntarte, Rosángela, ¿qué ejemplo de líderes empresariales que han utilizado la escritura de un libro puedes mencionar, ¿no? Como líderes que han utilizado la escritura de un libro como herramienta de carácter de liderazgo, ¿no? Y de influencia. ¿Me pudieras mencionar algunos ejemplos de líderes empresariales? Bueno, por ejemplo, a nivel empresarial, voy a tener, porque yo tengo aquí, tengo todos mis libros siempre a la mano. Fíjate, quisiera mencionarte a Adolfo Jarrín. Adolfo Jarrín es un venezolano que viene también pues, del área empresarial y se fue formando por muchos años en la parte de lo que era formación en valores. ¿Sí? Y esta formación en valores la fue desarrollando él y construyó esta herramienta. Y con esta herramienta, después de él venir del área empresarial, va al área empresarial desde su parte personal como profesional a llevar un instrumento para convertir esta parte de los valores en consolidación de valores empresariales, ¿no? Entonces, para mí es un ejemplo pues, clásico de eso. Y otro es el de Michael Held, que es, bueno, yo diría que mi escritor favorito del área empresarial y gerencial. Viene también del área gerencial y se dedicó a desarrollar una cantidad de líneas de trabajo que no tienen que ver directamente con lo que él hacía, sino que incluyó toda su estructura metodológica, su experiencia gerencial del área empresarial en libros como, por ejemplo, este que se llama Piense como un genio. Y habla, bueno, en este caso, de Platón, de Brunelleschi, Colón, Copérnico, etcétera, y da las herramientas de cómo ellos habrían abordado problemas empresariales desde su punto de vista. Entonces, bueno, aquí tienes dos ejemplos, uno pues venezolano y otro internacional. Claro, y qué interesante eso que planteas. Y te voy a hacer la siguiente pregunta ya vinculado a tu experiencia, porque tú, desde el punto de vista profesional, eres ingeniero industrial. Y pareciera como que eso no pega mucho con la vocación de escritura. Entonces, ¿de dónde te vino esa vena, de dónde te vino esa inspiración, esa tendencia a poder escribir libros como tu principal foco pues, de atención profesional? Ok, bueno, fíjate, soy una lectora apasionada desde que recuerdo.
Vengo de una familia de lectores apasionados. Mi abuelo murió de 103 años y leyó creo que hasta el último día de su vida. En mi casa todos cargábamos un libro en la mano, ¿no? A pesar de que todos estudiamos carreras quizás que no tienen que ver con la parte de la literatura, somos lectores apasionados. Y siempre me gustó escribir, pero siempre fui una persona muy práctica. Y aquí, pues en nuestro país, las carreras que no eran de la parte técnica, pues nunca fueron muy bien pagadas. Y yo siempre tuve claro que yo quería vivir muy bien. Entonces decidí que no podía estudiar una carrera teórica porque eso pues no daba dinero. Y decidí estudiar ingeniería. Y bueno, me fajé y soy ingeniero y desarrollé mi carrera de ingeniería por más de 60.000 horas. Pero trabajé como gerente de producción en una planta por muchísimos años y después hice programas de formación, di mentorías personalizadas a directores de empresa de tipo familiar. Pero siempre tuve esa inquietud de escribir, ¿no? Entonces, bueno, como les comenté, cuando cumplí 50 años escribí este primer libro y ese rechazo de ese primer libro en relación a que, bueno, no, yo no era una escritora para haber escrito, decidí comenzar a escribir mucho. Yo te puedo comentar, Francisco, que alrededor de unos 20 o 30 cuadernos escritos a mano, de todo lo que he estudiado por mi parte. Tutoriales, videos, veía una película y la desarrollaba, todos los programas de formación que armaba siempre están entonces siempre estuve escribiendo. Yeah. Esa escritura, ¿qué fue lo que hice? Cuando empecé a hacer esto, mi segundo escritor fue Emilio Benuti, que lo acabo de mencionar aquí, el segundo que probó mi método. ¿Y qué fue lo que hice? Fue hacer una estrategia metodológica tomando en cuenta todas mis herramientas de ingeniería, de planificación, de las cosas que funcionan y que no funcionaran. ¿Por qué? Porque hasta que tú no logras comprobar con 1, 2, 3, 4, 10 o 20 una estrategia, eso no es un método. Y lo que hice fue efectivamente convertir todo esto que conocía de cómo desarrollar un libro hecho en carne propia a través de otras personas que, bueno, decidieron transitar conmigo y apostar a mí. Bien, una vez que eso logró hacerlo, me doy cuenta que escribir un libro es solamente tener un manuscrito, pero hacer un manuscrito no es tener un libro. Claro. Y entonces tuve que comenzar a desarrollar la estructura posterior a tener el libro escrito. Entonces nace Libros Animarte, que ese es este equipo de profesionales independientes con los que estoy trabajando desde hace 3 años. Entonces ahí se transita lector cero, corrector ortotipográfico y de estilo, diseño de portada y contraportada, maquetado del libro, optimización de la plataforma de Amazon, coordinación. Y en este momento pues tengo 20 personas trabajando conmigo. O sea, de ser yo, ya hay 20 personas trabajando conmigo de forma online con más de 13 países en simultáneo, que es de donde he trabajado con distintos escritores. Qué bien. Allí la unión con ingeniería con las letras. Claro, es magnífico eso que mencionas. Tienes muchos fans, entre ellos Yalitza Crespo, que también ha sido su mentora. Te saluda por aquí en el chat y saluda a mi correcto, es correcto. Así que saludos, gracias, Yalitza, por estar conectada. Alonso Figueroa es un amigo de la casa, como mencioné, pues ha sido también invitado a este espacio. Y Alonso escribió el año pasado un libro que se llama Liderazgo con H de humano. Alonso tiene una pregunta en el chat, me gustaría que él mismo la formulara directamente. Adelante, Alonso. Hola, Rosángela, ¿cómo estás? Bien. Hola, Alonso, encantada. Suscribo el 100% de todo lo que estás compartiendo con nosotros. Solamente quería, a tu juicio, ¿qué tiene que ver la disciplina con el escribir un libro? La disciplina. La disciplina, perfecto. Sí. Fíjate, yo estoy convencida, porque lo he hecho no solamente en la escritura de mis libros, sino también con mis mentorados, que la inspiración solamente llega cuando nos consigue escribiendo. Nosotros podemos estar, por ejemplo, bañándonos y nos vienen muchas ideas. Podemos estar cocinando y nos vienen muchas ideas. Hay que escribirlas, hay que sentarse y escribirlas, porque una vez que esa idea llega y no la escribimos, no regresa. Es impresionante cómo no regresa. Pero ¿qué ocurre? Que si nosotros no obligamos a nuestra mente a sentarnos todos los días
esa hora, hora y media, 2 horas, las que podamos dedicarle en un horario más o menos establecido, es un hábito. Es decir, la escritura es como cualquier otro hábito que desarrollamos. Fíjense ustedes, este libro que está aquí, lo hice en 16 días para confirmarle a los mentorados de este programa que era posible desarrollar 1000 palabras por día sin problema. Entonces, ¿cuál es mi invitación siempre a cada uno de los escritores? Siéntense a escribir, porque una vez que ustedes se sienten a escribir, va a venir la musa. Picasso lo decía muy fácil, que cuando la inspiración llegue, me consiga trabajando. Ya. No, y es fabuloso eso que planteas también en cuanto a la necesidad de justamente de atrapar cualquier idea que consideremos relevante y no dejarla ir, porque muchas veces nos pasa eso, pues realmente se nos escapan esas ideas tan valiosas. También por acá Emilio Benuti te hace unas preguntas en el chat. Yo también preferiría que Emilio las formulara directamente, dado que ha sido uno de tus asesorados pues, en términos de la escritura y es invitado también acá permanente en Proactiva. Adelante, Emilio. ¿Cómo no? Darle esa pregunta a tu tutora. Mira, bueno, antes que nada, encantado de verles y de compartir desde el futuro, como digo yo, siempre por el tema de los usos horarios. Yo lo había escrito, pero lo voy a decir de viva voz, pues a mí se me ocurre... Dile a la audiencia desde dónde te estás conectando, Emilio, porque no todos conocen. Sí, estamos desde Bahrein en el Medio Oriente, o sea que estamos a 7 horas en el futuro y aquí son casi las 9 de la noche. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Mira, bueno, muy emocionado escuchando y además de la participación, siempre encantado de escuchar, Francisco, y de todo lo que, no solamente tú, sino todos los que participan acá continuamente, ¿no? Yo lo había colocado ahí en el chat y era fundamentalmente si Yayita ha pensado en crear algo así como un premio internacional de literatura. Y digo internacional porque ya esto ya se salió de Venezuela. Yo sé que tenemos colegas que están en diversas partes del mundo. Y algo así como que la gente postule a su preferido o a su preferente, incluso que no tiene por qué ser necesariamente de premio Animarte, perdón, de la edición Animarte, pero algo así como para estimular y que yo postulo a alguien y que de alguna forma estimules en las redes a que la gente participe y vote, ¿no? Así como cuando se vota por un Oscar, ¿no? Pero este es el premio Animarte, ¿no? Me parece que pudiese ser interesante, no sé si lo has pensado, aquí te lo tiro desde el futuro y te lo pongo en la mesa a ver qué tal. Debo ser honesta que no lo he pensado porque esto ha ido creciendo como una bola de nieve y bueno, ya tú conoces porque formas parte de este proceso. Emilio comenzó y éramos solamente 4 personas en el proyecto que estábamos trabajando y tal como les dije ahorita, ahora somos 20. Se dice fácil, pero es de envergadura. Y bueno, no lo había pensado, Emilio, pero mira, lo voy a anotar porque ya tú me conoces. Siempre voy por más. Mi hija dice que es un poco difícil que yo me decaiga porque cuando termino un objetivo tengo 5 todavía por delante, entonces siempre tengo algo en la cabeza por hacer. Qué bueno, qué bueno. Gracias, Emilio, por tu pregunta y a ti, Rosángela, por la respuesta. Queríamos entrar a un espacio donde justamente nos gusta preguntar acerca de esto mismo, de tu práctica profesional, ¿no? Y quiero preguntarte cuál ha sido ese punto de, digamos, de satisfacción a la hora de tu desarrollo profesional. ¿Qué experiencia consideras tú de estas que has tenido que puede haberte marcado en tu carrera como tutora, mentora de escritura? Mira, yo diría, quizás no hay un punto específico que pueda decir que marcó un antes y un después. Creo que es la satisfacción de ver a cada uno de los escritores cuando termina de escribir un libro. O sea, no puedo narrarles a ustedes la emoción de cada escritor cuando culmina. Unos lloran, otros se quedan mudos como por 3 días,
porque el proceso es tan dinámico, porque escribir un libro en 40 días es dinámico, o sea, no hay posibilidad de sentarse a pensar si lo voy a hacer o no lo voy a hacer. Es un proceso que va encaminando y yo estoy allí, Emilio puede confirmarlo, Yaritza Crespo también, soy una gotita de agua que no para. Y cuando terminan de escribir su libro, yo creo que esa es la mayor satisfacción que tengo, ver la cara de estos profesionales, no importa la edad que tengan, una vez que culminan de escribir el libro. Y eso es un aliciente permanente para perfeccionar lo que estoy haciendo, para incorporar a más personas que me acompañen a cumplir más sueños como esto, porque es un sueño. Y la generación de una relación inmensa y maravillosa de no solamente mía con los escritores, sino de los escritores con los escritores, ¿ok? Porque tenemos un equipo, un grupo que se llama Club 40 y 70, que reúne a todos los escritores, y bueno, lo que sale de ahí es maravilloso. No diría que es un punto de inflexión, sino que es esa satisfacción con la finalización de cada uno de los libros de los escritores. Qué bueno, gracias. O sea que tengo Rosángela. para muchos años. Claro. Antes de darle la palabra a Alfredo, que me levantó la mano, quiero hacerte una pregunta que tiene que ver con una definición de qué es para ti un líder todoterreno. ¿Qué es para mí un líder todoterreno? Mira, para mí un líder todoterreno es el que no deja de formarse. Es decir, es imposible ser todoterreno manteniéndose con la información que tuvimos cuando nos graduamos o cuando hicimos un posgrado o cuando hicimos un máster, etc. Los líderes todoterreno tienen que tener la virtud del aprendizaje continuo. Puedo decirlo de forma personal, yo no vengo del área ni de las computadoras, ni de las redes sociales, y en este momento mi equipo de trabajo directo son muchachos que tienen entre 19 y 23 años, 19 y 23 años. Bueno, yo me meto un puñal estudiando todo lo que ellos hacen, porque yo no puedo trabajar sin conocer las herramientas. Entonces, ellos me piden algo y en menos de 6 horas tienen el resultado de lo que me pidieron. Entonces, un líder todoterreno es aquel que no deja de formarse nunca, para mí. Todo lo demás es accesorio, que resuelvo, que tengo las herramientas. Si no te formas, te quedas. Gracias, Rosángela. Alfredo, adelante para que formules tu pregunta. Gracias, comparto lo que acabas de decir. Oye, me gustaría conocer tu opinión sobre los blogs. Hay muchos que son usados para publicar por entregas. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Maravilloso. A mí me parece que todo lo que se cree en este momento para que las personas publiquen lo que han escrito siempre va a sumar valor. No hay nada que reste a nosotros como escritores la escritura y publicación de nuestros libros. Si existe, por ejemplo, Wattpad, que la gente publica por allí sus libros, de hecho, son posibilidades de que esos libros o esos artículos sean leídos por otros y convertidos, por ejemplo, como le pasó a esta venezolana, que tomaron de allí una novela que escribió y la convirtieron en una serie en Netflix. Entonces, bienvenida. Yo sí creo que es importante darle mucho auge a todo esto que nace, porque, insisto, quienes escribimos y quienes disfrutamos el leer y la formación, queremos información de valor que, bueno, cada día se ve un poco más complicada por lo que he repetido sobre el tema de las redes sociales, la inmediatez y el querer las personas formarse solamente leyendo píldoras, ¿no? Entonces creo que son valiosísimas, a mí me parecen de mucho valor. ¿Y sugerirías al bloguero que no tiene libro que publicara un libro? Claro, y que se arriesgue a hacerlo, porque además las herramientas están allí. O sea, un bloguero ya escribe y tiene la afinidad con la tecnología. Y les puedo decir, yo tengo 4 de mis libros que publiqué sin ayuda de nadie. O sea, yo sola hice mis portadas y mis contraportadas, hice el maquetado. Es decir, no hay excusa para no tener un libro publicado. Lo único que siempre le digo a todos los que van a publicar un libro, por favor, busquen un corrector ortotipográfico y de estilo. No publiquen un libro sin corregir.
Todo lo demás lo puedes hacer solo, pero sí, por favor, que no tenga errores, ¿ok? Eso es importantísimo. Entonces, bueno, por supuesto que les recomendaría que escribieran su libro. Gracias. Gracias. Y fíjate que aquí también otra de tus asesoradas, que es Yalisa Crespo, te comenta que la disciplina es fundamental y doy fe de ello. Cuando te sientas a escribir, llegan las ideas y te preparas para recibirlas durante el día con blog de notas y el método te lleva a ello, ¿no? Y también comenta que lloró muchísimo al terminar su novela Halia, ¿no? Así que, bueno, gracias, Yalisa, por tu comentario. También acá dice Hecha la película A través de la ventana, que imagino que es una película que tiene que ver también Es con... correcto, es esa. Exactamente. Bueno, fíjate, María Ángela, que te preguntaría en estos momentos, y ya para entrar a un espacio donde queremos conocer más de Rosángela como persona, ¿qué hábito te hace única? Perdón, no te escuché, Francisco. ¿Qué hábito te hace única? Oye, la disciplina. Puedes preguntárselo a todos los que me conocen. Soy súper disciplinada para todo. Hasta para amar soy disciplinada. Para los querer, para los amigos, para la amistad, para estudiar. Yo amo la disciplina. Creo que ese es mi diferenciador. Y soy muy apasionada. Muy apasionada. Qué bueno. ¿Qué, hay algo que quisieras hacer y aún no has hecho? Algo que quisiera hacer que aún no he hecho. ¿A nivel profesional o personal? En ambos. Wow. Oye, no sé, todo lo que me he propuesto lo he ido haciendo. Quizás convertir libros a animarte. Yo lo visiono a 30 años. Tengo ese sueño que sea un referente mundial de escritores autopublicados en felicidad. Creo que ese sería un sueño a nivel profesional en este momento. Y a nivel personal, seguir construyendo una vida plena, con salud, con buen vivir, con satisfacción y rodeada de las personas que amo. Yo creo que al final, cuando uno va, yo tengo 59 años ahorita, y en la medida que que van pasando los años, uno se va dando cuenta que efectivamente hay muchas cosas que son accesorias en la vida. Pero no es accesorio el amor de tu pareja, el amar a tus hijos, el ser un ejemplo para otros, ¿no? Y creo que quizás ser una inspiración para otras personas, para que consigan las cosas que quieran, podría ser algo que quisiera mantener pues en el tiempo. La persona que más admiras. Wow. Decir una sola, creo que sería injusto con otras, ¿no? Creo que mi mamá fue una persona a la que admiré profundamente, mi papá, mi abuela materna, mi abuelo materno, y en estos momentos mi hija, que ha sido una maestra de vida, mi esposo, que creo que ningún otro hombre habría acompañado todas las locuras que he hecho yo y me sigue acompañando. ¿Cómo se llama tu esposo? Creo que ahí no sería injusta. Y bueno, una cantidad de personas, amigas, amigos que me han acompañado, pero no voy a nombrar a ninguno por no quedar, no puedo quedar mal. Y dime algo, si a la hora de escribir un libro y si ese libro o ese tema de ese libro pudiera cambiar el mundo, ¿cuál tema elegirías? Mira, yo creo que vivir apasionadamente. No hay nada peor que alguien que viva sin pasión. Creo que eso sería la cosa más triste del mundo. Ser apasionado, vivir apasionadamente. Si fuese un legado, se lo dejaría a las personas. Si te vas a equivocar, te equivocas estrepitosamente, pero si te va bien, vas a disfrutarlos también maravillosamente. En momentos de decaimiento, ¿qué es lo que suele renovar tu energía? Mira, yo creo que yo tengo una visión muy práctica de las cosas, en general, ¿no? Soy muy práctica y siempre cuando tengo un desafío, un problema,
lo primero que hago es, ¿qué es lo peor que podría pasar? Siempre me pregunto, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y en función de ese peor que lo que puede pasar, escribo qué cosas puedo hacer. Si pasa esto, hago esto, si pasa esto. Y al final, bueno, quizás no pasa lo peor, pero está dentro de las cosas que analicé. Y puedo decir que lo hago con todo. Lo he hecho con mi vida personal y también lo he hecho con mi vida profesional. Y lo otro, bueno, que comenté hace rato, que mi hija siempre dice, tengo 3, 4 o 5 proyectos en mente y con objetivos distintos. Entonces, bueno, si en uno no va bien la cosa, el otro siempre me está levantando el ánimo. Claro. ¿De qué te sientes orgullosa en los últimos 3 años? Bueno, como mujer me siento orgullosísima de haber criado a la hija que he criado y los resultados que ella ha obtenido en su vida en los últimos 3 años, de tener una relación con mi esposo, que ha sido mi novio y mi pareja por toda la vida, maravillosa también. Y a nivel profesional, este sueño que jamás pensé que iba a construir. O sea, si alguien me pregunta o me hubiese dicho hace 10 años que yo iba a ser mentora para escritores, me hubiese muerto de la risa, porque eso jamás estuvo en mi cabeza. Creo que ese logro es maravilloso y además con una proyección que se pierde de vista. Dios mediante. ¿Y cómo se llama tu esposo, Rosángela? Roberto Cícero. Ok, bueno, nos saludas a Roberto, por favor, en nombre de toda esta maravillosa videoaudiencia. ¿Qué legado te gustaría dejar, Rosángela? ¿Qué legado me gustaría dejar? Quizás, bueno, vivir la vida sin hacer daño a otros, siempre pensando en el mayor bien posible, vivir apasionadamente, ser respetuoso de nuestra propia vida para poder ser respetuoso con otros. Y lo otro es, sean felices. Yo creo que el legado de ser feliz, al final creo que para eso vinimos al mundo, indistintamente de lo que nos haya tocado vivir, porque bueno, todos pasamos desafíos, momentos que son muy duros, pero si al final logramos poner nuestra cabeza sobre la almohada y decir, hoy hice todo lo que tenía que hacer y lo hice bien, pues puedo irme a dormir tranquila, así puedo, el día que me toque partir de aquí, pues que pueda irme a dormir tranquila el sueño eterno. Claro, hermoso. Qué bueno, Rosángela. Bueno, yo pido a esta maravillosa videoaudiencia que le demos un aplauso a Rosángela, a esta campeona como mujer, y realmente súper agradecido contigo, Rosángela, por haber aceptado la invitación a Proactívate, además por haber logrado también toda esta convocatoria maravillosa de esta videoaudiencia. Gracias. Estamos y realmente te agradecemos el que hayas estado acá el día de hoy. Quiero dejar el micrófono de tu lado para que te puedas despedir de esta maravillosa videoaudiencia. Bueno, muchísimas gracias, Francisco. Muchísimas gracias a este proyecto maravilloso que tienen ustedes y que están transitando, pues, y que me hayan tomado en cuenta. A todos ustedes les digo, escriban, dejen un legado, permítanse la satisfacción de vivir la belleza, de construir su experiencia, y si son profesionales, de abrir oportunidades que ni siquiera imaginan que pueden surgir si no lo escriben. De forma personal les digo, vivan, respeten, sean felices y acuéstense a dormir todos los días con un sueño en la cabeza. Gracias, Rosángela. Hermosas palabras de despedida. Bueno, gracias a todos los que se han conectado el día de hoy a través de las redes sociales por las que transmitimos. Y bueno, les recordamos que esta entrevista va a estar colocada en nuestro canal de Proactívate con Francisco Duarte en YouTube a partir de esta tarde. Y también les recordamos suscribirse a nuestras redes sociales y a nuestro canal en YouTube. Los esperamos la próxima semana a la 1 p.m. hora del este de los Estados Unidos en una nueva versión de Proactívate con Francisco Duarte. Los quiero mucho. Muchas gracias por esta conexión. Gracias, Rosángela, por esta maravillosa entrevista y seguimos viéndonos la próxima semana. Gracias a todos. Prepárate para conocer